Miren lo que de alguna forma en el capítulo 4, verso 6, el profeta Amós nos recuerda. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a la ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Un estribillo que tiene incluso un carácter sonoro. Parece que es un estribillo que casi con estatus poético viene cual trovador, cual canción necesaria a sonar en la conciencia de la nación. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, verso 10. Maté espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañanas y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Hoy en esta crisis de proporciones globales, uno puede encontrarse con la tentación de tratar de buscar el carácter y el sentido punitivo de la experiencia que hoy está afligiendo a el mundo entero. Muchos podrían decir de una manera casi prefabricada, irreflexiva, incluso podemos argumentar de memoria, ¿no? Que ese es uno de los grandes vicios de la racionalidad, en este caso desvalida de la reflexión, si es que se puede llamar racionalidad a una actividad que está ausente de la reflexión. Pero lo interesante de todo esto es que generalmente uno de los símbolos de la decadencia cultural tiene que ver, entre otras cosas, con la forma en la que gran parte de los discursos se convierten en eslogan, en donde se puede argumentar de memoria, en donde esto que C.S. Lewis llamaba bulverismo retórico, en donde la gente de alguna forma piensa que por revelar cuáles son las intenciones de su interlocutor, ya por eso se da por refutada la idea o el argumento. Y hoy nos encontramos ante una negación a la reflexión. Gran parte de la experiencia posmoderna es una experiencia eminentemente irreflexiva. Frente al fracaso de la racionalidad argumentativa cartesiana, hoy tenemos de alguna forma esta suerte de pensamiento débil, de pensamiento concretado a través del eslogan, de las respuestas prefabricadas, desde las respuestas irreflexivas y que de forma mnemotécnicamente se repiten como un elemento mnemotécnico de memoria, pues, sin ningún tipo de reflexión. Y lamentablemente hoy nos encontramos quizás ante esa tentación de interpretar, es que Dios tiene que traer castigo frente a tanta maldad, frente a tanto agravio, frente a la desorientación de la historia y frente a la desorientación del corazón del hombre, frente a lo que clara y categóricamente Dios de forma preceptiva nos habla en su palabra. Sin embargo, esta forma de argumentar ha encontrado sus detractores y algunos dirían, bueno, pero es el momento de la consolación, es el momento para hablarle a la iglesia, para hablarle al mundo de la consolación divina. Y yo no niego que esto sea una realidad y uno se puede encontrar en una profunda crisis como expositor bíblico, sobre todo al momento de elegir los temas. ¿Hablaré para consolación o hablaré para exhortación? Y la verdad es que la palabra del Señor no puede ser mutilada, no puede ser cercenada. Y cuando ustedes exploran lo que la palabra del Señor nos advierte acerca del estatus de la palabra profética más segura, en este caso la palabra de nuestro Dios, la Escritura nos recuerda en 1 Corintios 14
Y esto es algo que yo creo que vale la pena tener presente. Siempre que se habla de parte de Dios, en el capítulo 14, verso 3, Pablo nos recuerda, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Si ustedes pueden ver en el texto, estos tres ejes transversalizan la experiencia profética. Se habla para edificar, se habla para consolar, pero también se habla para exhortar. Y esto viene a armonizar perfectamente con la naturaleza y el carácter del Dios que es objeto de exposición en la literatura sagrada. Si usted se acerca a una divinidad pagana, quizás usted tendrá una visión muy antropomórfica, sin duda alguna, de la idea de la divinidad. En realidad esos dioses son seres, son hombres a los que se le atribuyen nuestras pasiones, nuestras bajezas y también nuestras virtudes. Pero el Dios de la Biblia no es un Dios que es hecho a la imagen del hombre. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero Dios no es un reflejo de mis pasiones, Dios no es una proyección de mis debilidades. El Dios al que nosotros adoramos es el gran yo soy. Y ese Dios sin duda alguna hablará con propósitos de corregirnos, con propósitos de edificarnos y con propósitos de consolarnos. Yo creo que esa debería ser gran parte de la bitácora y de gran parte del precepto que hoy debería orientar el púlpito contemporáneo. Se habla para este triple propósito. Y uno de los tres propósitos hoy, yo creo que queda bastante claro que Dios está hablando a la historia. Más allá de algún detractor podría decir, bueno, desde tu perspectiva religiosa, milenial, apocalíptica, no te queda más remedio que establecer un juicio, ¿no?, lapidario a lo que está sucediendo con la cultura contemporánea. Pero cuando uno explora lo que está sucediendo en el mundo, uno puede entender que gran parte de los correctivos y de las aflicciones que hoy forman parte de la experiencia internacional vienen muy bien como elemento formativo y correctivo de la conducta humana. Hoy el coronavirus nos ha enseñado la vulnerabilidad y quizás a la soberbia del hombre postmilenial, a la soberbia del hombre postestructuralista, a la soberbia del hombre que se tenía todas las respuestas. Aquel graffiti del Mayo francés, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Pero hoy la incertidumbre posmoderna ha dado lugar no quizás a la humildad del reconocimiento de no tener respuesta para todo, sino que hoy han engendrado una suerte de infernal sustituto de la verdad, que es lo que conocemos como la posverdad. No me digas lo que en realidad sucede, dime lo que me conviene y lo que yo quiero escuchar. Hoy vemos esto como matriz editorial de gran parte de la experiencia publicitaria, de gran parte de la experiencia mediática. Hoy estamos ante un mundo que hace culto a la mentira y utiliza eufemismos para llamar a la mentira posverdad. La posverdad no es otra cosa que una mentira glorificada. Y como nos lo recordaría el filósofo argentino Feynman, hoy nos encontramos ante la publicidad como una forma en la que se miente de manera elegante. La publicidad es la mentira, ¿verdad?, dicha de forma elegante, de forma estética. Mentir para seducir. Y hoy nos encontramos que este es el clima de gran parte de la experiencia contemporánea. La verdad es que la verdad no existe. La verdad es que la verdad es una construcción social. La verdad es la construcción de aquellos que están articulando, aquellos que están consagrando el poder. Y uno se pregunta, ¿y cómo se puede establecer un mundo de justicia cuando la verdad es desechada? Claro que no hay justicia. La verdad es que el coronavirus vino a evidenciar gran parte de aquello que la soberbia posmoderna y la soberbia postmilenial ostenta con cinismo, ¿verdad?, claro y categórico. Hoy parece que una verdad abrumadora está bofeteando la sábado sensacionalizada conciencia del sujeto posmoderno. Hoy nos encontramos con números, encontrándonos con la muerte,
como aquel elemento que viene a invitar al hombre a vivir la existencia de manera auténtica, donde tú tendrás que elegir si vivir detrás de las fachadas sociales, detrás de las ceremonias sociales que te tratan de hacer olvidar la idea de tu finitud, de tu debilidad, o tú por el contrario encaras la realidad de tu contingencia, encaras la realidad de tu finitud y encaras la realidad incluso de la contingencia de la muerte con savia y con disposición clara y espiritual. Hoy nos encontramos en este dilema. La verdad es que los números de este mundo no son nada alentadores. Cuando uno escuchaba al profeta decir, ¿verdad? Y esto era algo que Dios reprochaba a aquel pueblo, pero yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Y en el capítulo 5, verso 12 dice esto. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo.